Hola amigos, ¿cómo están? A raíz de la encuesta les hablaré del tema ganador, que son sobre las diferencias y similitudes de dos agrupaciones subversivas que marcaron la historia de Perú y de Colombia. Nada más ni nada menos que las FARC y Sendero Luminoso, dos movimientos de historia sangrienta y brutal, aunque es bueno conocer los detalles que dieron forma a estas agrupaciones para saber cómo fue el contexto histórico, tanto colombiano como peruano, de violencia política. A raíz de la Revolución Cubana, hubo muchos movimientos revolucionarios que intentaron imitar el ejemplo de Cuba. Como reacción se dieron golpes de estado que degeneraron en una brutal política contrainsurgente. Durante casi 50 años estos movimientos subversivos marcaron la historia política de las naciones latinoamericanas. La Guerra Fría fue el derrotero ideológico de ambos bandos. Los orígenes de las FARC se remontan al periodo de conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953, conocido como la violencia, que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal, seguido de revueltas enmarcadas en el llamado Bogotazo. Este periodo dejó cerca de 200.000 muertos en 15 años de conflicto. Este hecho desencadenaría una violenta guerra entre los partidos conservador y liberal, que llevarían a Colombia a experimentar una década de inestabilidad política y persecución contra intelectuales, artistas y campesinos. En el caso de las FARC, sus orígenes se encuentran en Tolima, una zona campesina que vio mucha violencia. De ahí nacieron tanto las guerrillas liberales como las autodefensas campesinas de influencia marxista. Fue justo en ese ambiente que Pedro Antonio Marín llegó a ese departamento y se unió a un pequeño grupo de guerrilleros liberales, débilmente armados, que eran dirigidos por un familiar suyo. No era aún y estaba lejos de ser un guerrillero que hablara de Marx y de Lenin. Este era un ganadero que había luchado en las milicias liberales que se defendían del accionar violento de los conservadores, llamados pájaros en jerga coloquial, y las fuerzas del orden durante los años 50. Adoptaría el nombre de guerra de Manuel Marulanda en honor a un comunista asesinado. Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se ofreció una amnistía a las guerrillas liberales, aceptando el acuerdo en 1957 de deponer las armas. Los comunistas, en cambio, no abandonaron las armas, sino que se dispersaron en pequeños grupos por varios territorios cercanos. Marulanda hizo parte de los que no se desmovilizaron. Fue entonces cuando, junto con Jacobo Arenas y Ciro Trujillo, sembraron la semilla de las FARC. Armaron un comando móvil de campesinos que se movía entre Marquetalia, territorio que entonces se conocía como el Tamaro, en el extremo sur del Tolima, y Río Chiquito, en el norte del Cauca. Desde 1962 el ejército colombiano empezó a ser entrenado por el ejército americano en estrategias contrainsurgentes para hacer frente a los grupos irregulares. Alimentada por esa doctrina contrainsurgente, llegó en mayo de 1964 la famosa Operación Soberanía. Cientos de hombres del ejército con aviones y helicópteros se desplegaron su fuerza sobre Marquetalia. El gobierno dijo que fueron 1.200, pero la guerrilla calculó que eran 16.000. La creación de un mito heroico de un ataque desproporcionado del Estado contra una autodefensa campesina. Poco después del ataque, 46 supervivientes, conocidos como los marquetalianos, se organizarían bajo la dirección de Marulanda y de miembros del Partido Comunista para crear una fuerza subversiva conocida como el Bloque Sur, y que a partir de 1966 tomaría el nombre de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Marulanda se convirtió en el primer comandante de la nueva guerrilla. Jacobo Arenas, que venía de las entrañas del Partido Comunista Colombiano y había viajado por La Habana y Moscú, se convirtió en el líder ideológico. De este modo es que se entiende la marcada impronta agraria y campesina que ideológicamente siempre ha acompañado a las FARC, una impronta cuya teorización ha sido endeble porque nunca tuvieron grandes intelectuales en su seno. Hay que recalcar que la guerrilla colombiana reivindicó la figura de Simón Bolívar, combinando dos propuestas ideológicamente muy disímiles entre sí, que era el marxismo y el pensamiento bolivariano decimonónico. Como pasó en el siglo XXI, el pensamiento mencionado empezó a ganar fuerza. Cabe resaltar que el surgimiento de las FARC no estaba enmarcado en la conquista del poder, pues este grupo es descrito por muchos historiadores colombianos como una síntesis de los movimientos campesinos y de autodefensas armadas, de estirpe rural que no pueden ir más allá del reformismo, esquema de lucha utilizada por este grupo armado para hacer frente a las políticas económicas implementadas por los gobiernos de turno, que hacían mucho daño a la comunidad rural colombiana.
colombiano. Durante más de 50 años, un movimiento subversivo dominó casi todos los departamentos colombianos, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe. Solo la isla de San Andrés estuvo fuera de su alcance, estableciendo diversos frentes guerrilleros que se enfrentaron a las fuerzas policiales y militares colombianas, paramilitares y narcotraficantes, incluso otras guerrillas. Dominaron las fronteras de Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. Su fuerza militar fue de considerable tamaño, llegó a tener unos 20.000 combatientes al finalizar el siglo XX. A su vez, las FARC participaron en diversos procesos de negociación desde los años 80 hasta la década de 2010 con el Estado colombiano. Tanto fue así que incluso en 1998 este le cedió un territorio del tamaño de Suiza llamado Zona de Distensión. Por otra parte, los senderistas apenas tenían armas, cuestión que fue muy característico de ese grupo subversivo. No usaban uniforme, como muestra del rechazo a las tesis guevaristas, y solo dominaron precariamente una parte del territorio nacional que comprendía las zonas rurales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín, comenzando con el fundador Abimael Guzmán Reynoso, cuya actividad política se remonta a los años 60. En 1962, Abimael Guzmán fue contratado como catedrático de filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Por aquel entonces era conocido como Camarada Alba. En esa década, el Partido Comunista Peruano se fraccionó por disputas ideológicas y personales. Guzmán tomó una posición maoísta, surgiendo como el líder de la facción conocida como Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de Mariate, adoptando el alias de Camarada Gonzalo, comenzando por abogar por una revolución de carácter maoísta dirigida por los campesinos. En sus inicios, Sendero se redujo a círculos académicos en las universidades peruanas. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980, el movimiento se convirtió en un grupo subversivo centrado en Ayacucho. Desde la aparición de Sendero Luminoso, la figura de la mujer senderista fue muy cercana al poder. La cúpula central tuvo cuadros femeninos en paridad de los masculinos, pero esta situación cambiaría ante la caída de los principales cuadros y el repliegue de la organización. Asimismo, se pone en evidencia tensiones entre el discurso revolucionario y el efectivo quehacer guerrillero. Sin embargo, es innegable que el papel de las mujeres en dicha organización fue fundamental. El propósito de la campaña armada de Sendero era desmoralizar y socavar al gobierno peruano para crear una situación conducente a un golpe de estado que llevaría a los terroristas al poder. Para lograr sus objetivos, Abimael Guzmán desarrolló la idea de la cuota de sangre, donde el militante senderista ofrecería su vida por la guerra popular e incitaría al Estado a cometer abusos contra la población para nacer el sentimiento de venganza entre las masas. Sin embargo, solo una minoría de campesinos adoptaron con entusiasmo el pensamiento maoísta y su doctrina política. Esta organización acumuló poder, expulsó a la institucionalidad local e impartió justicia draconiana a través de una violencia que buscaba poner fin a los males endémicos de la sociedad peruana. Sendero no dialogaba. Sendero imponía un modo de vida y una conciencia revolucionaria a sangre y fuego, que si bien inicialmente permitió disponer de manera rápida de muchos correligionarios, más pronto que tarde iba a experimentar el descrédito y la desafección de los campesinos, que no encontraban en la retórica senderista la verdadera realidad que abrazaba su cotidianidad. Sendero no solo atacó a las fuerzas armadas y a la policía peruana, sino también a civiles de todas las clases sociales e incluso militantes de izquierda como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, trabajadores que no participaban en las huelgas y paros armados, y campesinos que colaboraban con el gobierno peruano en cualquier forma, incluyendo votar en las elecciones. El MRTA fue una guerrilla que tuvo una visión análoga con los grupos subversivos colombianos, al usar uniforme, separarse de la población civil y estar debidamente identificados. Su visión política era mucho más pragmática que la que tenía Sendero Luminoso en cuanto a su doctrina. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA se consideraba heredero de las guerrillas de los años 60. Abimael Guzmán detestaba a morir la teoría foquista, guevarista, al considerarlo teoría militar burguesa. Su fracaso se debía, según sus palabras, de que esta agrupación no estaba liderado ni controlado por un partido de corte stalinista, rechazando el concepto de una unión libre revolucionarios. Hay que recalcar que la mayoría de las víctimas de este conflicto armado fueron de origen campesino. Muchos de estos serían asesinados por el accionar de los grupos subversivos, fuerzas militares, policiales y hasta unidades paramilitares. El campo, tanto peruano como colombiano, fue un gran epicentro de su lucha armada. Por otra parte, hay que destacar
la enorme debilidad de los estados tanto colombiano como peruano que favoreció el accionar de estos grupos subversivos en la segunda mitad del siglo XX. El abandono del campo propició la expansión de la violencia. En esas zonas imperaba la pobreza, el analfabetismo y el aislamiento. En ambos grupos hubo una gran participación de mujeres tanto en la dirección de mando como de acciones de combate, aunque en el caso peruano, como he mencionado antes, las mujeres tuvieron un rol mucho más preponderante, especialmente en el campo ideológico. En ambas organizaciones existía una idea dicotómica de la mujer combatiente como objeto símbolo. Por un lado, discursivamente, las organizaciones subversivas enaltecían la participación de las mujeres y su accionar como revolucionarias. Por otro lado, en la puesta en práctica del proyecto revolucionario tuvieron combatientes regidas por los valores femeninos tradicionales, los mismos que en un sistema no revolucionario definen a una mujer, como madres, hijas, súbditas, cuidadoras domésticas, etc. Tanto las FARC como Sendero Luminoso van poco a poco dejando atrás la guerra de guerrillas inicial y acaban disponiendo de capacidad suficiente para ir desplazando ciertos enclaves a la institucionalidad local para instaurar una suerte de hegemonía paraestatal. Asimismo, estos grupos tenían un discurso contra la intervención de Estados Unidos, dado que estas luchas armadas se dieron durante el periodo de la Guerra Fría, ya que Estados Unidos apoyaba a sus enemigos ideológicos. El final de accionar violento de estas guerrillas se dio entre finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. Estas tuvieron diferencias y matices a pesar de vivir en países de cultura y geografía similar. Ambos movimientos subversivos tuvieron una fuerte resistencia por parte de las fuerzas del Estado, la sociedad civil, sectores populares y hasta de grupos criminales, a medida que su guerra la trasladaban a la ciudad. Todo esto llevó a ser arrinconado a la periferia rural. En el caso peruano, podemos mencionar cómo se dio el fin de su proyecto revolucionario. El 12 de septiembre de 1992, en el barrio limeño de Surco, fue detenido Abimael Guzmán junto a otros destacados nombres de la comandancia senderistas, como su mujer y número 2, Elena Iparraguirre, pertenecientes a la dirigencia. Este golpe asestado la estructura armada convierte a Sendero en un grupo acéfalo, incapaz de reacomodarse tanto y en cuanto. A diferencia de las FARC, su liderazgo siempre quedó reducido a una suerte de culto mesiánico en torno a la figura del conocido vulgarmente como Camarada González. Tampoco la estructura de mando de la guerrilla colombiana quedó desarticulada como fue en el caso del grupo armado peruano, de modo de que la derrota estratégica no se tradujo per se en derrota militar. Las FARC en su peor momento de 2010 aún eran unos 8.500 efectivos. Con la llegada de Juan Manuel Santos en 2010 se compartía el halo de la esperanza de negociar un proceso de intercambio cooperativo con miras a superar la violencia política, de una forma en que Perú, por la simple detención de su cúpula dirigente, resultaba inviable. Como parte del proceso, el gobierno y las FARC designaron a Cuba y Noruega como países garantes, a Cuba por haber sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos, también porque varios políticos y diplomáticos poseían un amplio conocimiento en temas relacionados con dicho conflicto. Posteriormente, las partes discutieron la necesidad de nombrar a más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla escoge a Venezuela y el gobierno a Chile. El acuerdo se suscribió el 26 de septiembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC en Cartagena de Indias, resultado de los diálogos efectuados por las partes durante 4 años y que puso fin a la organización insurgente para conformar su propio partido político. Con esta ratificación e implementación en el Congreso comenzó en forma de proceso de desmovilización de insurgentes y de entrega de armas a la ONU, lapso de 180 días, desde el 1 de diciembre de 2016, culminando la entrega de su arsenal mes y medio después del plazo establecido, el 14 de agosto del 2017, para iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil. Bueno amigos, es un tema bastante complejo que he tenido que simplificar para la comprensión del contexto histórico. Muchas gracias. Por ello, suscríbanse al canal, pónganle like, comenten y todo será bienvenido.